dos continentes, dos hemisferios, dos profesionales unidos por una misma pasión, la jardinería. Te damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de jardinería y paisajismo. El espacio en donde encontrarás conceptos, técnicas, estrategias del mundo de las plantas. ¿Para qué? Para que puedas tener tu jardín más lindo y mucho más lindo cada día. Bienvenido, Fernando. Qué gusto poder estar aquí contigo una vez más, un mes más en el podcast de jardinería y paisajismo. El gusto es mío, Claudio. Me encanta encontrarme contigo virtualmente, saber que estás tan lejos y al mismo tiempo tan cerca porque te estoy viendo en la pantalla y rodeados de toda esta maravillosa comunidad que apoya y alberga este podcast. Te hago una pregunta porque esta semana, en realidad fue el día domingo cuando ocurrió el equinoccio. Nosotros comenzamos con la primavera, ustedes comenzaron con el otoño y el día sábado ha sido, digamos, el evento calendario, nuestro gran día de la primavera. Saludo a todos los jardineros porque en Argentina es el Día del Jardinero, 21 de septiembre, también es el Día de la Sanidad, el Día del Alzheimer, el Día del Fotógrafo, creo, y muchísimas cosas más. ¿Cómo ha comenzado allí el otoño? Y ya te cuento cómo comenzó la primavera acá. Bueno, la verdad que este año, al menos en la zona en la que estoy viviendo yo, ha comenzado húmedo, lo cual nos sorprende, porque llevamos, no sé si son 5 o 6 años ya de sequía y con unas restricciones bastante importantes, que el año pasado provocaron la muerte total de todos los céspedes en los jardines. O sea, imagínate el escenario que hemos tenido que vivir por primera vez en mi vida laboral. He tenido que ver todos los jardines con los céspedes muertos y con todos los problemas que ello acarrea, ¿no? Y ha empezado el otoño muy húmedo, lloviendo, pero ¿sabes qué pasa? Que llueve solo en la costa, no llueve en la montaña, entonces no conseguimos llenar los embalses y no conseguimos que el porcentaje de reservas de agua sea el que debería ser. O sea, estamos rozando otra vez las restricciones de riego y sin embargo llevamos un mes de septiembre bastante lluvioso. Sí, aquí la primavera ha ido presentándose muy ventosa. De hecho, el viento que siempre comento en mi zona es el viento sonda, viento que se genera del lado chileno. La masa de aire sube y baja por la cordillera y cuando viene de este lado ya descargó la humedad del lado oeste de la cordillera, entonces es un viento seco y con mucha más temperatura. Así que el día sábado, que fue el 21 de septiembre, el primer día del calendario que dice que estamos en primavera, tuvimos 31 grados de temperatura. Así que ¡Wow! el primer día de la primavera con 31 grados y viento sonda, y después, fiel a la zona en la que vivo, en donde se nos movió un poquito más el piso de lo normal. Vivo en zona sísmica, entonces cuando hablo de movimiento del suelo es un ¿Qué movimiento me dices? telúrico. Sí, así que no fue, en Mendoza hubo, pero este fue más fuerte en una provincia vecina que es San Luis. Por lo tanto, se nos movió el piso para mantenernos ahí activos y atentos. Pero si entras a una página web que es el INPRES de aquí de Argentina, verás que tenemos a diario casi 15 o 20 movimientos telúricos, tipo sismos suaves, a lo largo de todo lo que es la Argentina, sobre todo los que vivimos pegados a la montaña. Sí, aquí en España también los registros registran cada día movimientos, pero no son perceptibles para la población. ¿Y a qué hora te ocurrió eso? El del sábado fue 10:45 fue el movimiento más fuerte. Pero se llegó a caer algún cuadro, alguna cosa? ¿Llegó a ese nivel o...? No porque donde estamos nosotros se sintió menos. Sí, Ujú. agarré un adorno que está sobre un modular antes de que cayera al piso, pero el resto no. Porque es muy curioso, hay movimientos que el temblor es vertical, es decir, sube y baja al suelo, y en otros que es horizontal, que se sacude. Entonces, dependiendo de cómo es el movimiento, uno puede verlo en las lámparas que cuelgan, si se mueven o no. Pero en este caso no hizo que se cayera nada porque fue muy suave en la zona donde estábamos. Pero bueno, podemos empezar a hablar del tema que en esta oportunidad lo has elegido vos.
creo que la audiencia no sé si se ha dado cuenta que cada episodio en colaboración, uno de los dos eligió el tema. Esta vez lo elegiste vos. Bueno, no sé si se han dado cuenta o simplemente como la audiencia es muy inteligente, pues se lo habrá imaginado que más o menos nos vamos alternando para que cada uno vaya eligiendo. Y la verdad que no sé por qué el tema que vamos a hablar hoy, no sé por qué lo he elegido, sino simplemente se me ocurrió, te lo comenté y dijiste, ah, bueno, pues vale, pues es interesante. Y simplemente me imaginaba yo cómo es la relación de las personas en general, de todas las personas que habitan en nuestra provincia, en nuestro país, cómo es la relación con el mundo de la jardinería. Porque, bueno, vemos que hay personas que les encanta mucho la jardinería, otras que no les gusta para nada, otras que les gustaría que les encantara, pero como no se les da bien, pues no les encanta. Y así podemos ir subiendo de nivel, de nivel, de nivel hasta verdaderos paisajistas, ya rozando casi lo que es el arte, ¿no? Ya son paisajistas artistas. Entonces, bueno, si quieres podemos ir haciendo un recorrido empezando desde el nivel cero, desde abajo del todo, y a ver si compartimos tú y yo opiniones sobre este tipo de increchendo de personas relacionándose con la jardinería y a ver qué tal. Sí, hemos armado una serie de niveles como de forma orientativa, en donde el primer nivel, el nivel cero, digamos, es el de la persona que no quiere saber nada de las plantas ni de la jardinería, que ama el cemento, el hormigón por todos lados, que si tenía un poquito de tierra en el patio, pone baldosa o pone algún tipo de pavimento y que no diferencia un geranio de una rosa o de un pino. Ese sería el nivel cero. Es más, si no ve verde, creo que hasta podría llegar a ser feliz. Es muy extraño encontrar a alguien así, pero me parece que podríamos partir así, de que el que se niega, del que estaría mejor en el medio de Nueva York o de Tokio, a que en un jardín de los tuyos o de los míos. ¿Qué te Ostras, parece? habíamos dicho empezar el nivel cero, pero tú has empezado el -1. Y eso que no hablé de las plantas de plástico. Pues bueno, aquí la pregunta sería si conoces a alguien, claro, por supuesto sin decir nombres ni ninguna referencia, pero si conoces a alguien, porque yo, por ejemplo, tengo, aunque no te lo creas, tengo algún cliente que es así. Mm. Son dueños de empresa que tienen propiedades y esas propiedades tienen jardín. Pero a ellos el jardín es como tú dices, les sobra muchísimo, les sobra mucho. O sea, su negocio es otro, sus inversiones son en propiedades inmobiliarias, en comprar, en vender, en alquilar, y luego con el dinero que generan, su negocio es a lo mejor montar un restaurante o invertir en bolsa. O sea, están en un mundo totalmente alejado de la jardinería, pero el problema que tienen es que sus propiedades tienen jardín y que tienen que buscar un profesional y que en este caso la persona que hablo, que ahí, bueno, es más de una, pues han llegado a mí, ¿no? Yo, es decir, yo trabajo para ellos. Entonces, lo curioso de este tema es, la situación es así un poco esperpéntica, pero lo curioso, lo difícil es cómo relacionarse profesionalmente con una persona que no le interesa para nada la jardinería, pero que tiene jardines. O sea, la relación, ¿te puedes llegar a imaginar lo complicado que puede ser? Sí, es más, estoy haciendo memoria y tengo una persona en mente que decía que era el jardín en la casa estaba gracias a su esposa y que literalmente era como si fuese el apéndice en el cuerpo humano. Tranquilamente por él lo extirparía de cuajo y que no hubiera jardín. Pero más allá de eso, que me quedó grabado lo del apéndice, no he tenido la suerte que tenemos de tratar con clientes así. En mi caso, la mayoría muestran algún tipo de cercanía con las plantas, ya sea por las madres, los abuelos o porque realmente le gustan, pero ninguno está en el nivel cero o -1 como lo marcaste recién.
Pues aquí en este nivel lo difícil es, en el contexto que yo he puesto, ¿no? De que es un cliente mío, son varios clientes míos, lo difícil es la relación laboral. O sea, no hay ningún problema porque como no les interesa para nada el jardín, ya confían en mí, confían en mi empresa, en mi equipo, y ya lo dejan todo en mis manos, pero al mismo tiempo tampoco se puede hacer como ninguna mejora, como es como mantener lo que hay, el jardín que se hizo, mantenerlo en el tiempo y ya está. Pero no puedes ir diciendo, no sé, ¿qué te parece si este año, no sé, me lo invento, hacemos una aportación de humus de lombriz a todo el jardín y tal? Y te miran con cara rara, pero ¿para qué? ¿Para qué? Claro. Tú, o ponemos aquí unas flores o plantamos un árbol allí. No, no, da igual, ya está bien como está. Entonces la relación es como muy, muy rara. O sea, no puedes hacer propuestas, no puedes hacer mejoras, no puedes hacer nada. Se me ocurre que en ese caso a lo mejor se puede llegar a lograr en algún caso puntual y con algún cliente puntual y en algún momento en donde los astros se alinearon, decirle, mira, esto no es un gasto, es una inversión, el jardín va a estar mejor, si es una propiedad que se va a alquilar, la vas a poder alquilar por un monto superior, así que es una inversión, no un gasto, pero no sé si sirve el ejemplo para tu realidad. Bueno, habría que buscar la manera de justificarles que le va a dar un 5% mensual de beneficio esa inversión. Bueno, el siguiente nivel ya sería, que este seguro que lo tenemos todos en mente, conocemos a alguien, seguro, es esa persona que, a ver, ya le hace un poquito de gracia lo que es la jardinería o las plantas. Si vive en una ciudad, vamos a decir que le hace gracia las plantas. Y si vive en una zona así más ajardinada, pues que le hace gracia la jardinería. Pero tiene un problema y es que se le dan fatal. No sabe por qué. A él ya le gustaría, ¿eh? A esa persona ya le gustaría, a él o a ella, en general, ya le gustaría que le funcionara el jardín, pero se le da fatal, se le muere todo. No sabe por qué, pero todo siempre se le muere. ¿Tú tienes alguna persona en mente de este perfil? Lamentablemente sí, una clienta que me dice, mira Claudio, decime qué podemos poner, qué sé yo, porque a mí se me mueren hasta las plantas de plástico, me dijo una vez. Era muy graciosa la mujer con una alegría de vida tremenda, pero con este problema. Era como que había una maldición, no tenía las manos verdes como acostumbran a decir acá nuestros abuelos, no había planta que le sobreviviera. Si no era porque se le pasaba de riego, era porque le faltaba que la luz, de hecho, si te acordás en la época que escribía los cuentos del jardinerista, hubo uno inspirado en esta cliente. Así, sí, tengo y hay personas que lo toman con humor y hay otras que me ha pasado que la verdad que se sienten mal porque es como un fracaso no poder criar en nuestra zona un simple cactus. Sí, la verdad que es un poco, se sienten un poco decepcionadas. Y además a veces te llaman y para simplemente a lo mejor una planta de interior. Te dice, que se me ha secado y tal. Y ya sabes lo difícil que es dar un diagnóstico por teléfono de qué le ha pasado a una planta interior, porque le dices, eso es porque no la has regado. Y entonces te contesta, no, no, si la he regado muchísimo, la riego todos los días. Dices, bueno, vale, pues entonces es porque la has regado muchísimo. No, si en realidad no la riego tanto. Ya sabes que siempre puede ser que la hemos matado o por regarla mucho o por regarla poco. Y siempre están esos diagnósticos ahí un poco, quedan un poco raros, ¿no? Pues, ¿en qué quedamos? ¿Se muere por regarla o por no regarla? Y así con todo. Pues ya un poquito superado esta persona, que la verdad que solución no sé cuál puede ser, porque ya parece como que tuvieron una energía que no es compatible con las plantas, pero bueno, yo supongo que poquito a poquito van aprendiendo y van mejorando. Yo tengo una idea de lo que pueden hacer. Es ¿Qué pueden apuntarse a la hacer? academia jardingpt.com e ir aprendiendo Hombre, ahí. hombre, por supuesto. Pero eso ya es para saltar a niveles Sí, superiores. varios niveles, sí. Pues después de eso ya quizás tenemos ese perfil, esa persona que ya se le empiezan a dar un poquito bien las plantas, ya tiene plantas de interior, las cuida, le duran, y entonces ya da ese pasito más allá de seguir algún influencer, que tenemos varios y muy buenos en YouTube,
que te enseñan cómo tener un huerto en casa y entonces ya montan el huerto en la terraza o en un ladito del jardín, ya montan ese huertecito y ya empiezan ahí a introducirse en el mundillo, no solo de la jardinería, sino lo de la horticultura. Y bueno, estas personas, ¿qué te parece, Claudio? Que empezaron un camino sin retorno. El que ya empezó con las plantas y se le dio y empieza a ver cómo crecen y se hace un almácigo y empieza a ver cómo germina una semillita de tomate y después tiene una hermosa planta de tomate y cosecha y come frutos maduros de su propio huerto, ese comenzó un camino sin retorno. Y cada vez va a ir estudiando más, investigando más, atreviéndose a cosas quizás que en un momento pensaba que eran imposibles. Tú a nivel personal, ¿eres ese tipo de jardinero que también domina todo lo que tiene que ver, bueno, al menos de una forma bastante amplia, con el huerto? Sí, no tanto como hace muchísimos años, pero de hecho tengo clientes con huertos, con pequeños huertos. En algunos casos son solos de aromáticas, en otro también algún tipo de hortaliza menor. Me refiero lo que va a ser una lechuga, lo que puede ser plantas de acelga. Y yo tengo mi pequeño huerto en casa. Entonces, como que medianamente uno va manteniendo los conocimientos. Hubo una época en donde llegué a dar talleres de huerta orgánica, pero eso fue en época prepandemia. Así que más o menos manejo el tema con respecto a lo que es la agricultura. Es curioso, en mi caso, como yo empecé a formarme y a trabajar en jardinería en Madrid, que es la capital de España, en las zonas así como jardinadas de los alrededores de Madrid, donde vivía la gente con dinero que se podía permitir una casa con jardín. Y en la época que yo empecé, no, el jardín era más decorativo, más paisajístico, más de flores, de arbustos. No estaba quizás tan en auge como está ahora lo de tener un pequeñito huerto. Pues yo soy un tipo de jardinero que no tiene ni idea de huerto ni de cuidar plantas, sino de plantas de huerto, sino que soy más como de jardinería decorativa, jardinería paisajística. Y ya como me formé así en Madrid, aunque luego ya me vine a Cataluña, y aquí ya sí que estoy más lejos de Barcelona, estoy ya en una provincia que sí que tiene quizás un poquito de aire más rural, pero seguí en la misma línea. Seguí trabajando y enfocándome al jardín decorativo, y con lo cual nunca he profundizado, ya por falta de tiempo, por supuesto, nunca he profundizado en tema huerto. No, yo vengo de una formación agrícola, yo soy técnico agrónomo, también te he comentado que soy enólogo, para quien no conoce el término, son las personas que están atrás de la elaboración de vino. Entonces tenía una formación muy agrícola y luego también en la Facultad de Agronomía tuve algunas herramientas más, incluso hasta manejábamos y aprendíamos a todo lo que tiene que ver con mecánica y maquinaria agrícola en su momento. Entonces, la parte de campo la tenía en mi formación. Lógico que al trabajar después básicamente en jardines, es como que hay conceptos que la falta de estarlos trabajando se van como olvidando. Pero en mi caso sí, es una zona mucho más agrícola la provincia en donde vivo yo, entonces es una práctica habitual. Ujú. Me lo imaginaba. Bueno, el siguiente nivel quizás ya sería esa persona que ha subido un escaloncito más. ¿Qué es lo que ha hecho? Pues que ya, por supuesto, se le dan bien las plantas, le gustan, le dan las habla, le dan tranquilidad, le dan relajación. Y entonces lo que hace es llenar la casa entera de plantas. Hay plantas por todas partes, en el baño, en la cocina, en los balcones, en la terraza. Y va evolucionando en la vida, va consiguiendo mejores trabajos, va teniendo familia y entonces decide ya incluso irse a vivir a una casita que tenga un poquito de jardín a las afueras de lo que es el centro de la ciudad, y ya se coge su propiedad con su extensión más o menos grande de jardín para poder continuar con esa devoción a las plantas. En este caso, estas personas que tú conozcas que sean de este nivel, tú en general, ¿qué piensas que abundan más? ¿Hombres o mujeres? Mira, acá es muy común, donde vivo yo, lo que son las casas con su jardín, ya sea minúsculo
o un poquito más grande, pero la mayoría tienen jardín. Y de luego, en plena ciudad, los edificios. Pero Pero volviendo a sí, la casa con jardín, Claudio, es una evolución a la que tú llegas en tu vida cuando has conseguido mejorar laboralmente, o todo el mundo tiene acceso. Una persona de 23 años que está empezando también puede comprar una casa con jardín. la economía, por lo pronto, no te permite comprar una casa con 23 años, si no, ya tendría a 2 de mis hijos viviendo en otro lado. Pero más allá de eso, el tema es que es muy común, incluso los barrios que se hacen a través del Instituto de la Vivienda de acá de Mendoza, están sobre terrenos los más chicos serán de 200 metros o quizá un poquito menos, y tiene la vivienda y el espacio para el jardín. Ya acá es como que es normal que cada casa tenga su jardín, por minúsculo, salvo que te vayas a un edificio con departamentos o una Ujú. urbanización en donde las áreas verdes sean un espacio común. Pero la mayoría de las viviendas acá son unifamiliares y tienen su pequeño jardín. Entonces, es algo como que casa y jardín van juntos acá, en la zona en donde vivo yo. Sí, insisto, Ok. si me fuera a Buenos Aires, a la capital, sería la realidad muy cercana a la que vos tenías en Madrid. Pero en donde Ujú. vivo yo es una cosa intermedia. La ciudad es grande, pero no hay tantos edificios, no hay tanta gente viviendo en edificios y sí muchas viviendas unifamiliares, cada una con su pequeño jardín. Dentro de los jardines, dependiendo de la edad de los dueños de la vivienda, vas a tener más cantidad de hombres trabajando en el jardín que de mujeres, pero habitualmente es como que la mayoría de los clientes yo trato en algún momento con el hombre y el resto del tiempo la mujer es la que toma las decisiones sobre el jardín. Entonces, digamos que la mujer es la que está más cerca del jardín y es la que está habitualmente por ahí más tiempo también en la casa. Muy bien. Nosotros aquí no te sabría responder a esa pregunta porque yo creo que está bastante empatado. Porque hay mucho hombre que le interesa el jardín, que está interesado, que lo quiere tener bonito, y también hay mucha mujer, pero no hay un lado de la balanza que se decante más que el otro, al menos en la zona donde yo estoy trabajando. Ujú, También hay, lo que sí te podría decir es que hay mucho hombre que no le interesa nada el jardín, pero es más difícil que a una mujer no le interese nada. ujú. O sea, aquello de decir, no, no, yo no quiero saber nada, por ejemplo, el hombre dice, yo no quiero saber nada, lo hablas todo con mi esposa. Esto al revés me pasa poco, que una mujer me diga, no, yo no quiero saber nada, lo hablas todo con mi marido. Me pasa menos, pero luego sí que tengo de ambos sexos y personas interesadas. Entonces ya cuando esta persona ficticia de la que estamos hablando, pero que nos va recordando a personas que hemos conocido o que conocemos, cuando esta persona ya llega a esa casa con jardín, yo creo que pueden pasar dos cosas, puede haber dos ramales, puede ser un tipo de persona que no tiene ni idea de jardín y tampoco contrata los servicios de un profesional, entonces al final lo que tiene pues es ahí una extensión, vamos a decir césped, aunque en realidad es una mezcla de malas hierbas, y los tres o cuatro árboles que le puso el constructor y una zona de arbustos que a lo mejor no se han podado en un montón de tiempo y bueno, no está todo bien cuidado, pero bueno, pero hay una extensión ahí y aquí también hay mucha costumbre de tener perros, pues ya está, es como la zona del perro, ¿no? Esto podría ser un ejemplo y luego hay la persona que tiene el jardín impecable, todo bonito, pero que tampoco todavía ha contratado un profesional, sino que se lo hace ellos mismos, se cuidan el jardín. Ahí podría ocurrir algo parecido. Sí, de hecho, como aquí el acceso a vivienda es mucho más fácil que el que hay allí en tu país, quizás en muchos de los casos se encuentran con el jardín y con la frase echando a perder se aprende, y lo que hubo una vez fue jardín termina siendo un campo de batalla y luego hay que irlo arreglando. Pero tenés eso, de que van trabajando, de que se mantiene lo que se tiene, que se va yendo hacia abajo, que hacen esfuerzos. He tenido clientes que cuando ya se les fue de manos el jardín, recién ahí llaman a un profesional
como para que se lo acomode y seguir avanzando ellos. Sí. Como que no sé si te ocurre allí también, que no es un servicio contratado mensualmente, sino que esporádicamente te llaman para que le pongas en orden el jardín y siguen ellos con sus intentos, aprendiendo y trabajando. O sea, Sí, no sabe mucho, es un aficionado que tiene, que le gusta, pero que no sabe mucho y a veces no le preocupa aprender y otras veces sí, en la experiencia que yo he tenido. sí, aquí existe ese perfil, pero es más la persona que el jardín se le ha ido de las manos, o sea, ya se ve incapaz, entonces ya te llama para que lo pongas al día y luego lo que llamo yo el inicio otra vez del degradamiento. Empieza otra vez a Exacto. estropearse hasta que dentro de unos meses ya es una selva aquello y ya te llaman otra vez. También se da. Bueno, ahora ya no digamos la persona que, como lo hemos ido enfocando como una persona, ahora al final, los últimos niveles, como una persona que iba cambiando de casa hasta llegar a la casa con jardín. Ahora ya no hablamos de eso, pero sí que hablamos de una persona que ha ido evolucionando en su relación con las plantas, con la jardinería, hasta un cierto momento que se plantea ya dedicarse de una forma profesional o pseudo profesional o ha descubierto que le gusta mucho. Yo conozco personas, por ejemplo, que han estudiado arquitectura y que iban a ser arquitectos y luego con el tiempo hicieron la extensión de paisajismo y descubrieron que las plantas les encantan y tal y giraron ya un poquito más hacia la jardinería. Luego también hay personas, bueno, que tenían en su casa jardín, su familia tenía jardín y siempre les había gustado mucho y tal, iban aprendiendo y luego, por circunstancias de la vida, también giran y enfocan su vida profesional a la jardinería. O sea, ya estamos hablando de personas, de ese perfil de persona que ya dice, es que me gusta tanto la jardinería que incluso prefiero trabajar en jardinería que en otro tipo de trabajo, ¿no? Y entonces ahí ya quizás se abren varios ramales, ¿no, Claudio? Sí, yo estoy pensando con lo que estás comentando, acá también se da, porque ya empezamos a hablar de los jardineros, de la jardinería como una actividad profesional. Hay muchas personas que por su situación laboral tienen que recurrir a una segunda fuente de ingreso y llegan a la jardinería, en algunos casos, sin haber hecho todos estos pasos que habíamos hablado antes de ir conociendo, le gustaban las plantas, pero terminan siendo, como me dijo un cliente hoy en la mañana, cortadores de pasto. No tienen el conocimiento que se va adquiriendo con los años, con la práctica, con el estudio, sobre cómo tiene que trabajar con los distintos elementos que componen el jardín. Dicho esto, y un poco como partiendo en aquellos que ya le ponen algo de profesionalidad, sí, hay muchas ramas que podríamos ir armando por conocimiento, por el camino que vienen haciendo, por el interés de ir mejorando, porque en algún momento hemos hablado de que la experiencia no es decir, llevamos 15 años haciendo lo mismo y nunca aprendimos nada nuevo, sino que la experiencia tiene que ir acompañada de este aprendizaje. Así que hay muchos niveles que podemos hablar. No sé si querés que empecemos con alguno en particular o algo con una característica. A mí es que siempre me ha llamado la atención mucho ese perfil que estabas comentando ahora. Esa persona que ha llegado al mundo de la jardinería por circunstancias de la vida, por casualidad o porque no le ha quedado otro remedio en ese momento. Yo también llegué al mundo de la jardinería por casualidad. O sea, a mí cuando me preguntabas, cuando era adolescente y me preguntabas qué quieres ser de mayor, jamás hubiese dicho jardinero o paisajista o constructor de jardines, jamás. En mi familia nadie se lo podía haber imaginado. Entonces yo creo que sí que la vida te puede llevar a ese mundo, pero lo que no entiendo, o sea, lo que siempre me llama la atención, no es que no lo entienda, me llama la atención, es ese perfil de persona que ha llegado a este mundo y ya está, ha aterrizado y ahí se queda, o sea, lo que vosotros llamáis en tu zona cortapastos, creo que has dicho. Sí, Aquí nosotros, en la zona donde yo vivo, lo suelen llamar barrehojas. O sea, es trabajo en jardinería, he decidido dedicarme de forma profesional o pseudo profesional,
pero no tengo ningún interés por mejorar ni por aprender, sino bueno, voy haciendo. Este perfil me ha llamado siempre muchísimo la atención y bueno, no sé. Luego quizás hay una evolución, ¿no? Ya hay personas que sí, que dicen, bueno, pues yo sí que quiero mejorar, yo sí que quiero aprender, ¿no? Y ahí ya entramos en un jardinero que va mejorando año tras año y a base de la experiencia que tú comentabas, se va convirtiendo en un verdadero profesional. Sí, yo creo que eso lo vemos, y vos podés también comentarme si es tu experiencia, cuando empezás a tener empleados o gente que trabaja contigo, que hay Exacto. algunos que van a cumplir, que están esperando que le digas, hace esto, hace aquello, van, lo hacen y se acabó. Y hay otros que tienen esa inquietud de preguntarte, ¿y por qué lo hacemos de esta forma? Que quieren ir aprendiendo, entendiendo todo lo que es esa ciencia que está detrás de la jardinería, todo lo que tiene que ver con botánica, con la parte de riego, con el asunto de las podas. Ese jardinero que tiene potencial para seguir haciendo porque realmente tiene savia en lugar de sangre en las venas. Sí, 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 correctísimo. Lo veo muy claro en los empleados que van pasando por la empresa y es exactamente como tú dices. Hay el que la verdad que no se entiende muy bien porque luego vienen y hacen el trabajo. O sea, tú les explicas, les presentas, como digo yo, el trabajo, o sea, les enseñas el trabajo, lo aprenden y luego ya a base de repetición llegan a un nivel que lo hacen bien, o sea, trabajan bien la jardinería, pero no tienen ningún tipo de inquietud. Y sin embargo está la otra persona, pues que cuando llega a casa estudia un poquito, escucha algunos podcasts, algunos vídeos, se apunta a la academia jardingpt.com. O sea, una persona que quiere ir mejorando y eso lo veo yo también en mis empleados, la verdad es que sí. Y bueno, el siguiente nivel, ¿cuál sería, Claudio, entonces? Y ya hablando de que se tienen muchos años, de que se tiene mucha experiencia, yo creo que ya estamos en la categoría de los jardineros profesionales. A algunos, como todos en la vida, a unos nos gustan más unas cosas que otras. El sector de la jardinería es muy amplio. Entonces, yo creo que en este caso tenemos aquellas personas que les gusta más el mantenimiento, otras que les gusta más construir y otras que les gusta más diseñar. Y aquellas que hacen todas estas cosas, las hacen bien, les gustan todas. En mi caso yo tengo preferencia por uno de los temas, me identifico quizás con uno de las categorías estas que habíamos armado. Creo que todos pasan por la etapa de construcción en mayor o menor medida, pero sí o sí todos los jardineros, ya sean paisajistas, han trabajado directamente con las plantas, con el césped, con la tierra. Entonces, quizás podríamos pensar en los jardineros profesionales que van mejorando, pero que se dedican a mantenimiento, a que las cosas que están en el jardín sigan bien y estén mejor el día de mañana. No sé si vos lo ves así también, como que cada jardinero tiene un perfil, una línea por la cual se siente más cómodo. Sí, es cierto, es correcto, es correcto. Se mezcla bastante aquí lo que podría ser un perfil de jardinero de mantenimiento con un perfil de jardinero de construcción de jardines. Al menos si no es construcción de jardines, o sea, si no es coger un jardín desde cero y construirlo entero, sí de realizar ciertas reformas, ¿no? Ciertos cambios en el jardín y algunas mejoras paisajísticas. Esto aquí se suele mezclar bastante, o sea, es poco el porcentaje de profesionales que hay en esta zona que digan que los hay, que es cierto que los hay, pero que digan no, yo solo hago mantenimientos. Y si hay algo de construcción, pues se lo doy a otra empresa amiga, a otro jardinero amigo, se lo paso. El porcentaje es poco. Aquí casi todo el mundo se atreve, al menos ya cuando ya tienen experiencia y seguridad, en también ir haciendo pequeñas reformas. Ya lo de hacer un jardín nuevo
Ya depende un poquito del tamaño de la empresa, porque para eso ya hay que tener personal, ¿no? Porque no puedes estar 4 meses. Si eres tú y un ayudante o tú y 2 personas y hay que hacer un jardín entero nuevo, que hay que mover tierras, instalar riego, césped, plantas, árboles, arbustos, borduras, colocar gaviones, yo qué sé, todo. Entonces, claro, si son 2 o 3 personas, pueden estar tranquilamente 4 meses haciendo el jardín y el cliente no tiene esa paciencia, ¿no? Entonces, si ya tienes un cierto número de trabajadores, entonces ya sí que el jardinero ya se lanza a la construcción del jardín en general, ¿no? Pero también hay un perfil curioso, me llama a mí mucho la atención, que es el jardinero que a lo mejor ya tiene una edad, a lo mejor ya está en los 50 años, por ejemplo, por decir algo, que a lo mejor tiene 15 o 20 años de experiencia y que hace las cosas igual que como se hacían cuando aprendió hace 15 años. Todo ha ido evolucionando, no sé, ahora en nuestra zona, por ejemplo, la jardinería ha cambiado muchísimo. Antes se hacían jardines muy bonitos, con todo tipo de plantas, ahora ya se está yendo a la serojardinería, a poner planta autóctona o por lo menos planta resistente a la sequía. Antes se hacían grandes extensiones de césped, ahora no, ahora se hacen combinaciones con gravillas, incluso se introduce material sintético, césped artificial en los jardines. O sea, ha cambiado todo muchísimo, adaptándonos un poquito al cambio climático y a lo caro que es el agua en esta zona también y lo caro que se ha convertido en la mano de obra, o sea, el mantenimiento. Y sin embargo, estas personas siguen igual que siempre, trabajando con los mismos productos de siempre, con las mismas soluciones, con los mismos métodos, los mismos diseños de siempre. Y luego está el perfil del jardinero que le gusta siempre cosas nuevas. Ve algo nuevo y lo quiere probar. Ve un sistema de tratamiento nuevo para plagas, lo quiere probar. Un nuevo material para hacer borduras en los jardines, lo quiere probar. Yo creo que tú y yo estaríamos más en ese lado, ¿no? Sí, y me reía para mí adentro porque llegué en un momento, creo que había contado, no sé si llegué a tener 115 o 118 especies distintas vegetales en mi jardín, porque tenía que probarlas en mi jardín y ver dónde crecían mejor, en qué condiciones, para luego utilizarlas en el jardín de mis clientes. Y fue uno de los caminos que me llevó a los jardines verticales. Se me acabó el terreno, se me acabó el espacio para poner contenedores y que me estaban quedando libre algunos pedazos de pared y bueno, por eso llegué a los jardines verticales. Estoy por ese lado. Y vos sabés que mientras estabas comentando, me acordé de algo como que vendría un poquito atrás. Aquí, no sé allí, pero aquí es muy común que uno trabaje con el riego por goteo de los setos o el riego presurizado para el césped. Muchos de los que se dedican a esa actividad, a la parte del riego, terminan como separándose de la jardinería y se especializan en riego o en riego y piscinas. Entonces, casi que no forma parte de la actividad del jardinero. Uno puede hacer el jardín, pero va a llamar a un especialista en riego para que lo haga porque se dedica a eso nada más y no hace otra cosa. Entonces, más allá de que uno pueda hacer el diseño o el cálculo, pero jardineros que dejaron los jardines para dedicarse puntualmente al riego. No sé si para allá es normal o es gente que se dedica a riego, pero que viene toda su formación en ese solo tema. Aquí hay, en uno de los perfiles que hemos tratado anteriormente, que era ese jardinero que se empieza a atrever a hacer pequeñas reformas e incluso que si ya tiene 6 o 7 empleados, ya se atreve a hacer un jardín entero. Dentro de ese perfil sí que hay muchos jardineros que sencillamente es que no saben hacer riegos, o sea, no saben diseñar un riego. Entonces, como no saben, lo delegan a empresas que solo hacen riegos. Incluso aquí no está mezclado, ¿eh? El cuidar piscinas con hacer riegos no tiene ninguna relación. Hay empresas que solo cuidan piscinas, o jardineros que solo cuidan jardines, y luego hay empresas que solo montan riegos. Luego sí hay algún jardinero que
hace el jardín y la piscina. Yo realmente no lo entiendo muy bien porque el régimen de visitas que tiene una piscina es muy diferente al régimen de visitas que tiene un jardín. En verano una piscina igual hay que ir eh, todos los días. Sin embargo, a un jardín no hace falta ir todos los días en verano. Pero bueno, y lo que tú me estás preguntando del riego, sí que existe esto, pero en mi caso lo veo, no sé, se me ponen los pelos de punta. O sea, a mí me pasó al revés. A mí, como a mí yo construía jardines, me gustaba diseñar y construir jardines más que hacer el mantenimiento, aunque sí que considero que al hacer el mantenimiento se aprende muchísimo y a la hora de diseñar un jardín ya estás pensando en, bueno, esta planta no la voy a poner aquí porque luego dentro de 5 años, cuando haya que mantenerla, va a ser un problema. O sea, el mantenimiento da ese conocimiento tan importante que deberían tener todos los paisajistas que diseñan jardines, ¿no? Pero a lo que iba, a mí lo que me pasó es que es tanta, en mi opinión, ¿eh? No sé si luego tú compartes conmigo la opinión, pero es tanto la importancia del riego en el futuro de ese jardín. Por ejemplo, si hablamos de césped, es tan importante que el diseño del riego esté bien hecho para que luego ese césped esté bonito y no dé problemas, no aparezcan zonas más húmedas o zonas más secas. Y es tan importante el riego para las plantas, que el riego esté dividido por zonas hídricas, que también si el jardín está inclinado, que las zonas de riego estén bien determinadas no sé cómo decirlo, por niveles. O sea, por ejemplo, si tenemos una parcela inclinada y está rodeada totalmente por un seto, por un cerco, que llamáis vosotros, no puedes hacer todo el cerco con una fase de riego por goteo, porque al haber esa inclinación el agua por gravedad se va para abajo y el tubo que queda en la parte superior del jardín, de la parcela, riega muchísimo menos que los goteros que hay en la zona inferior del tubo. No sé si me estoy explicando bien. Pero bueno, a lo que iba, es tan importante el riego que tuve que aprender, tuve que formarme en diseño y montaje de riegos porque no quería que nadie lo hiciera por mí. Quería tener controlado todo el proceso. ¿Tú qué opinas de esto? Que es un tema fundamental en todo profesional que se dedica a la jardinería, conocer de lo que es diagramación, instalación de riego, porque nos pasa a mí muchas veces cuando llega un jardín nuevo y me dicen, mira, acá se me seca esta parte del césped, no sé por qué, y resulta que es porque se habían puesto toberas o difusores en lugares que hoy por hoy quedaron debajo de otras plantas porque no se previó el crecimiento a futuro de un arbusto y este arbusto termina proyectando sombra, como le decimos acá, y no deja que el agua llegue a determinadas áreas de césped. Entonces hay que agarrar y hay que empezar a hacer modificaciones del riego. O muchas veces nos llama un cliente nuevo que ha puesto un montón de plantas en el jardín con el riego tal cual estaba diseñado anteriormente y entonces hay plantas que se le terminan muriendo por exceso de agua, otras por falta de agua porque al ponerlas ya el riego terminó siendo modificado. Entonces, conocer cómo se trabaja un riego, qué elementos se pueden combinar, cuáles no, lo que estabas comentando vos del manejo de los niveles y la carga hidráulica dentro de las mangueras de goteo, todo eso creo que tiene que formar parte del bagaje de conocimientos que un jardinero profesional debe tener. Dentro de su arsenal de herramientas de conocimiento, el riego es algo fundamental. Luego ya el siguiente nivel, quizás ya es esa persona que ya controla todos los niveles que hemos hablado anteriormente, pero que siente que por sus venas corre un poquito de arte, ¿no? Se siente un poco artista. Entonces ya él se siente más cómodo siendo o inclinándose hacia lo que podría ser el diseño y el paisajismo. Para mí, yo lo considero así. Yo veo a estas personas como artistas. O sea, esto ya es una persona
que te puede coger un papel y dibujarte. Estamos hablando de hacer una reforma en una esquina del jardín y coge un papel y te dibuja los arbustos, las plantas y la idea que él tiene para aplicar a esa esquina, ¿no? Entonces, yo más o menos creo que me quedo aquí. O sea, yo como soy una persona muy ordenada, muy estructurada, muy todo siempre en línea recta, la organización, los sistemas de trabajo, los procesos de trabajo, soy ese tipo de persona así tan ordenada, es todo lo contrario, hablando siempre en general, a lo que es una persona como súper creativa, súper artística, que suelen ser personas desordenadas, más alocadas, pero gracias a eso, gracias a ese desorden, es como se les ocurren las ideas y como son así más artísticas. Y yo veo así ya a ese nivel de paisajista. Yo, por supuesto, también soy paisajista, también diseño jardines, no solo los construyo, pero me siento más cómodo construyéndolo que diseñándolos porque me falta esa parte tan creativa que yo considero que ya es el nivel paisajista real. Sí, yo me parece que has estereotipado un poco al paisajista creativo, pero eso es una opinión personal. A mí me gusta la parte creativa, me gusta más el diseño en este momento de mi vida que, bueno, el diseño y la construcción que el mantenimiento en sí, pero no me veo, en la descripción que decías vos, yo ya me estaba imaginando un Claudio con los pelos todos parados ahí, todo despeinado, con anteojos, con marco grueso, porque ese es el estereotipo que se me vino a mí cuando vos hablabas de Sí. creativos, pero más allá de eso, de que me gusta dibujar, no tengo el nivel artístico de un pintor, pero también soy ordenado y no me siento tan caótico en mi proceso mental al momento del diseño. Supongo que es por lo que me vengo formando últimamente, que cada cosa tiene una razón de ser, tanto la que se deja dentro del jardín como la que se saca al momento del diseño. Pero Mm. la verdad que sí, que cada uno se identifica más con una de todas estas partes que conforman esta linda tarea que está en torno de las plantas. Bueno, en este nivel de paisajista, bueno, yo lo he llevado un poco al extremo para estábamos todos ya Sí, pensando en un Einstein, ¿no? Con los pelos todos desordenados. Lo he llevado al extremo, pero también hay otro, bueno, también se abren varios ramales. También está el paisajista ordenado, como puedo ser yo y como quizás tú también eres. Pero también hay, no sé si has conocido a alguien, también hay el paisajista que ha llegado a paisajista, por ejemplo, como comentaba al inicio del episodio, ese arquitecto que ha estudiado arquitectura, que luego ha sentido una sensibilidad por el mundo verde, ha estudiado paisajismo y digamos que ha llegado a paisajista saltándose todos los niveles anteriores, ¿no? Entonces, eso también yo conozco varios, de hecho ahora estoy trabajando con algunos, y se nota muchísimo que se han saltado todos esos pasos, porque sí, la idea paisajística sí que está bien, es interesante, pero es como que no es práctica, o sea, como el ejemplo que ponía antes, ¿no? Que es muy importante mantener jardines porque luego sabes que si agrupas, voy a un ejemplo muy básico, si agrupas tres arbustos y hay uno que crece tres veces más que los otros dos, pues sabes que los va a tapar, ¿no? Entonces, este paisajista que yo estoy hablando ahora, al faltarle toda esa experiencia en el mantenimiento o incluso experiencia en lo que es la construcción del jardín, en los procesos de construcción, se nota como que, no sé cómo decirlo, como que no supiera. O sea, sí que sabe, la idea es muy buena, pero no, es como que no encaja, ¿no? Para una persona que ha ido poquito a poquito subiendo de nivel y ha ido avanzando profesionalmente, se da cuenta muy rápido que estamos hablando de dos perfiles muy diferentes de paisajistas. sí, acá la persona que se dedica al paisajismo suele tener tres vías distintas. La que viene desde la agronomía, que son agrónomos
o carreras muy afines, que es la mía, en donde uno ya tiene el conocimiento de las plantas, tiene el conocimiento del suelo, tiene el conocimiento del riego. Después otros que se forman como paisajistas y que vienen ya más desde lo que sería el área de diseño, de la misma manera con los arquitectos que tienen también formación en paisajismo dentro de la propia carrera. Conocen de plantas, conocen de forma, de estructuras, pero es como estás marcando vos, en algunos casos le falta más el campo, el trabajo de campo, la experiencia, el ver cómo va a desarrollarse una planta, si se encuentra con un tipo de suelo o si se encuentra con otro, cómo va a reaccionar en función de la disponibilidad o no de agua, de sol o del viento, cómo los afecta, pero la parte estética tienen unos trabajos maravillosos que a veces hace un poquito de agua quizás en este aspecto, pero todo se aprende. Como lo mismo en el caso mío, la parte de diseño y la parte de estética era el punto más flojo y donde tuve que invertir después más tiempo para formarme. Luego ya hay ese paisajista también, y digamos ya un escalón un poquito más para arriba, que yo sinceramente nunca he llegado a entender bien cómo se llega a ese escalón. Supongo que bueno, hay que estar bien relacionado, pero ya son paisajistas como de renombre, que trabajan para ayuntamientos, que hacen grandes parques en las ciudades, que incluso escriben libros, que reciben premios. O sea, ya es un paisajista un poquito como superior al que, aunque suelen hacer de todo, pero al que ya no le puedes contratar para que si eres el propietario de una casa, te has comprado una casa y tienes que hacer el jardín, ya no, digamos que no le puedes contratar porque no te va a poder atender, porque ya está muy ocupado con grandes proyectos, o simplemente porque te va a cobrar como si fuera oro, ¿no? Una hora suyo, una hora de su trabajo ya vale un dineral, ¿no? Esto ya sería como un nivel todavía más avanzado de paisajista, ¿no? Creo que en el grupo de Telegram creo que tenemos alguna persona que estaría en este nivel. Sí, sí, hay una persona que trabaja y que se dedica a hacer jardines así grandes, muy lindos. También hay una persona que no participa, que me gustaría lograr que participe, que se dedica a cultivar los árboles estos grandes que se utilizan en ese tipo de jardines tan grandes. Ujú. Y la verdad que yo creo que manejan escalas distintas a la nuestra al momento de imaginarse el espacio. Acá hay algunos paisajistas, tengo dos en mente en este momento, que son muy renombrados y que hacen obras grandes. Van y te hacen los jardines de las bodegas. Nosotros tenemos muchísimas bodegas en Mendoza, entonces se dedican a hacer jardines de bodegas o de industrias, de urbanizaciones grandes, y su trabajo es ese. Y como decís vos, llevarlos a que trabajen en un jardín de dimensiones reducidas tiene también un valor elevado si uno lo quisiera contratar. En algunos casos han armado una trayectoria, por lo menos aquí, fuera del territorio nacional, y traen esa cantidad de conocimientos y de certificaciones que les posibilitan tener una cuota de mercado distinta o especializarse en algo como son las grandes áreas verdes. Y, y por último tendríamos ya, para finalizar el episodio de hoy, ese perfil de paisajista que es profesor, puede llegar incluso, podemos estar incluso hablando de profesor de universidad, pero no necesariamente, también puede ser profesor a nivel de escuelas de jardinería y que ya un poquito como que intenta especializarse en algo más concreto e incluso en nuevas vías o vías innovadoras. Por ejemplo, eh, un ejemplo, que lo sepas que yo ya te sitúo a ti en este nivel, aunque no eres profesor de universidad, pero sí eres profesor en academias de jardinería, pero ya van por ramales un poco diferentes, un poco más innovadores, como podría ser el caso de la jardinería terapéutica, la jardinería inclusiva, que es algo en lo que tú, Claudio, estás, bueno, apostando a tope en estos últimos años
y en lo que estás creciendo muchísimo. Has venido a España, viniste a Madrid a recibir un premio o nominado para un premio por este tipo de cosas, por jardines inclusivos y terapéuticos. Te has certificado con todos los estudios necesarios para poder pertenecer a la asociación de allí de Argentina, que me comentabas antes que sois solo o erais solo tres personas. Ahora este año se han sumado dos más, son cinco en tu provincia. Correcto, ahí en este caso estábamos hablando de lo que es la terapia hortícola o la jardinería y horticultura terapéutica. Y en mi provincia en este momento somos 5, éramos 3 durante un buen tiempo y formamos parte de la Asociación Argentina de Terapeutas Hortícolas. Es algo nuevo y como nuevo cuesta por ahí que se vaya adoptando. Y lo que es el diseño de jardines con fines terapéuticos lo vengo trabajando desde hace un tiempo, igual que la accesibilidad, pero tengo más reconocimiento fuera de la frontera de mi país que aquí mismo. Por eso es que terminé siendo invitado a un concurso y después el que comentabas vos, que me llevó a Madrid el año pasado. Es una cuestión que te llena de orgullo cuando podés estar haciendo algo un poco distinto, por lo menos a mí que me gusta siempre andar innovando y aprendiendo cosas nuevas, como que encontré aquí qué vine a hacer dentro del sector de la jardinería y el paisajismo. Genial. Bueno, pues felicidades por llegar al último nivel. No sé si el último nivel, me parece que hay varios que están en el mismo lugar con diferentes perfiles, pero veremos. En el momento que me vea diseñando el jardín ahí de alguna clínica o de algún hotel para que sea accesible e inclusivo ahí cerca de tu zona, ya te contacto para que me hagas el jardín. Vos lo que te gusta construirlo, vos lo construís, yo lo Sí, diseño. sí, sí, sí. Yo te lo construyo perfecto, sin ningún fallo, ya verás. Bueno, pues con esto hemos llegado al final del episodio, Claudio. Así es. Esperemos que la gente también llegue al final porque llevamos más o menos una hora de episodio. Genial, pues simplemente, como siempre, dar un abrazo bien grande a la audiencia, que es la que hace posible que este podcast siga para adelante y porque nos da ánimo y a ti te da ánimo para continuar, que ya son 4 o 5 años con el podcast por lo menos. Y eso es todo. Un abrazo bien grande. A ver cada persona en qué nivel con qué nivel se ha identificado y si se nos ha escapado algún nivel, algún tipo de relación de una persona con la jardinería que no hemos tratado, pues también estaría gracioso verlo en los comentarios, ¿no? Bien, acá yo voy a hacer dos cosas, dos aportes, Fernando. Primero, 4 o 5 años, eso es para darte un tirón de oreja. Estoy en la sexta temporada. Primero. Segundo, lo comenté en el episodio del podcast de la semana pasada. Ahora Spotify me permite a mí contestar a los comentarios. Así que estoy feliz porque era ver los comentarios y no poder decirle nada, no escribir ningún mensaje. Ahora ya puedo contestar los mensajes. Es más, colocarle el corazoncito púrpura cuando me ha gustado algo que han hecho, así que fantástico. Y la tercera que se me está quedando es que no hablamos nosotros de aquellos que son coleccionistas, aquellos que le gusta una planta, por ejemplo las orquídeas, y son, pero especialistas al más mínimo detalle en el cultivo de orquídeas o de cactus y crasas. Ese tipo de perfil se nos quedó en el tintero. Ostras, la verdad es que sí, se nos quedó. O coquedamas. La verdad es que se Las nos ha quedado. coquedamas, sí. Se nos ha quedado. Ese perfil estaría también por aquí por el final, ¿no? Son personas ya Yo que creo que sí. se especializan Sí, en, sí. en una rama de la jardinería. Entonces, ahí tenemos una materia, unos temas pendientes como para poderlos trabajar en otro episodio de podcast. Genial. Pues nada, un placer, Claudio, como siempre. Recordar que tenemos nuestra academia, jardingpt.com. Son audiocursos de cursos bien organizados, bien pensados, bien estructurados, cursos sobre jardinería que se pueden ir haciendo, se pueden ir escuchando, pues con el poder que tienen los audios, ¿no? Mientras hacemos cualquier otra actividad. Aparte también tenemos comunidad en el grupo privado de Telegram
y allí se puede interactuar, se pueden hacer preguntas y bueno, cuando alguien tiene un problema o algo, en todos los sentidos, un problema con una planta que tiene un hongo o porque es un profesional y tiene un problema con un cliente o no sabe qué cobrar por un trabajo o no sabe cómo se hace algo, pues allí personas de todos los perfiles aportan lo que pueden y con una gran voluntad. Un abrazo bien fuerte, yo me despido ya, Claudio, te dejo a ti la despedida final y nos vemos, nos escuchamos el próximo mes. Chao. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por haber estado una vez más aquí en el podcast. Te recuerdo, sexta temporada, sexto año. Y a toda la audiencia que ha llegado hasta el final del episodio, espero que la hayan disfrutado como la hemos disfrutado nosotros. No se olviden del comentario, de valorar el episodio, de compartirlo, de suscribirse a la academia. Y si el comentario lo dejan en iVoox o en Spotify, yo les voy a poder estar respondiendo personalmente allí. Así que nosotros nos vamos a encontrar la semana que viene, el próximo jueves, en una nueva edición del podcast de jardinería y paisajismo. Y como siempre al cierre, 2 continentes, 2 hemisferios, 2 profesionales unidos por una misma pasión, la jardinería. Adiós. ¿Con el podcast que llevas? ¿2 o 3 años llevas? ¿O 3 años y medio? Vale. Por ahí, No, 4. por ahí, por ahí. Son 318 episodios. Chao, adiós. Adiós.